En los últimos días y horas en Venezuela hemos descubierto, entre comillas, que factores del gobierno de Nicolás Maduro, sus representantes, se han estado reuniendo con casi todos los factores de la oposición venezolana y, por supuesto, viceversa, en aras de conseguir condiciones que faciliten la participación de la mayor parte de la oposición venezolana en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes que están previstas según la Constitución a realizar en este año 2021 y por supuesto en todas las elecciones que posteriormente vengan. Eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en el país en estos momentos. Quiero comentar esto porque a lo largo de los últimos años, de lo que va de siglo prácticamente, los venezolanos hemos sido víctimas, vamos a decirlo de esta manera, de una campaña, de un discurso satanizando cualquier cosa que tenga que ver con acuerdo o negociación, en la cual no hay adversarios políticos, sino que hay enemigos. Se nos ha dicho que con la burguesía no se pacta, que la oposición es traidora y nunca se va a entregar el país al imperialismo, y sin embargo lo que hemos estado viendo en términos prácticos, por lo menos en los últimos 2 años, es que aquí se levantó el control de cambio, que se dijo que si se levantaba, los tumbaban, se caía. En la práctica se han liberado los precios, se eliminó el control de precios, se han liberado buena parte de las importaciones, se ha permitido la dolarización de facto de la vida económica cotidiana de los venezolanos. Y además también sabemos que se está pensando seriamente en privatizar incluso hasta la industria petrolera. Todo eso ha venido ocurriendo en los últimos 2 años. También representantes del gobierno de Nicolás Maduro se han reunido con Fede Cámaras, que es la principal representante de los empresarios privados en Venezuela, y también se han estado reuniendo con factores de la oposición. Y del otro lado de la taranquera hemos escuchado también durante muchos años un discurso según el cual con dictaduras no salen por votos y con delincuentes no se negocia. Bueno, se están reuniendo con la gente que han llamado delincuentes en aras precisamente de buscarle una salida electoral con Nicolás Maduro en el poder a la tremenda crisis que vive Venezuela. Que un grupo y otro se esté reuniendo conjuntamente para acordar reglas de participación electoral, a mí me parece buenísimo. Me parece muy bueno. Y por supuesto, no quiero equiparar la responsabilidad en el desastre, en la debacle que ha sufrido Venezuela en los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición venezolana. Nada más lejos de mí, porque evidentemente las responsabilidades no son iguales. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad, este espacio, para poner sobre la mesa la tremenda contradicción que hay entre lo que se dice y lo que finalmente se hace, que entre otras consecuencias ha tenido el descrédito de la política, porque a la gente se le dice una cosa, se le envía un mensaje y después ve que esas mismas personas, esos mismos factores, esos mismos dirigentes políticos que han venido predicando esto, terminan haciendo otra cosa. Porque la oposición venezolana cayó en la trampa que empezó el expresidente Hugo Chávez de satanizar los acuerdos. Recordemos que este desastre nacional, por lo menos desde mi punto de vista, empezó cuando aquí se empezó a satanizar el pacto de punto fijo. El acuerdo político que le da a Venezuela su periodo más largo de estabilidad, paz y progreso que ha tenido en toda su historia. Bueno, estos últimos 20 años el discurso oficial ha sido precisamente condenar eso, condenar el acuerdo. Y debo decir que la mayor parte de la oposición, por no decir toda, cayó en ese terreno. Y bueno, aquí están las consecuencias de lo que ha sufrido el país y ahora nos toca recoger los vidrios, recoger este desastre. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque no nos engañemos. Maduro está haciendo esto porque efectivamente quiere profundizar la división en la oposición, Maduro quiere mejorar su imagen internacional, Maduro quiere perpetuarse en el poder, eso es cierto. Pero es que del otro lado están tratando de usar la vía electoral para crear las condiciones de organizar una transición del poder en Venezuela por la vía política, por la vía del acuerdo político, como ha ocurrido en otras experiencias históricas. Y un grupo lo sabe y el otro grupo también lo sabe. ¿Por qué se sientan? Bueno, porque Maduro no ha podido acabar con la oposición, empezando por Juan Guaidó, y la oposición, empezando por Juan Guaidó, tampoco ha podido sacar a Maduro del poder. Y cuando una fuerza no puede con la otra, tienen que negociar. Y a mí me parece muy bueno que eso ocurra. Y hay que alentar a que eso se siga desarrollando. Y hay que advertir además
que sectores radicales, tanto del gobierno de Maduro, o sea, del chavismo, como de la oposición, van a tratar de sabotear este proceso. Pero hay un punto en el cual a los venezolanos hay que serles claros, hay que serles transparentes, porque toda esta situación de divorcio entre lo que se predica y lo que se hace ha tenido como consecuencia la confusión, la desmoralización de los venezolanos. Y estimados amigos míos, y esto que voy a decir sé que no es popular, a mucha gente no le va a gustar, pero en Venezuela inevitablemente todos los que estamos en este territorio, independientemente de nuestras posturas políticas, vamos a tener que llegar a un acuerdo de convivencia porque estamos chocando contra la realidad. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tanto el poder constituido como la oposición que existe en el país están chocando ante la realidad. Soy Pedro Benítez y esto es Hispano Post.